Si eres mujer, ¿cómo equilibras la vida personal y la vida profesional? Hola, soy Rodrigo López. Como sabes, este es tu espacio, Sapere Aude, Atrévete a Pensar, y justamente vamos a construir juntos. Y tal vez si te estás preguntando el porqué de esta pregunta, bueno, tiene que ver la respuesta del libro, ¿no? Indra Nooyi, sí, ella fue, fíjate muy bien, la primera mujer en dirigir a PepsiCo en más de 100 años de historia. Y también no solamente fue la primera mujer, fue la primera mujer inmigrante que la dirigió, porque ella es de origen indio, es de la India. Sí, y bueno, PepsiCo, como saben, pues es una marca icónica en Estados Unidos y bueno, por supuesto a nivel global, ¿no? Pero este planteamiento que te dejo de inicio, en realidad, digo, es vigente, ella lo vivió, digo, ella lo platica en la biografía, es una autobiografía, pero también tal vez tú lo estés viviendo en este momento. Y tal vez lo estés viviendo porque incluso yo conozco casos de gente cercana. O sea, ¿cómo equilibras la vida personal y profesional, ¿no? Ella, que bueno, es casada, que tiene 2 hijas, ¿sí? ¿Cómo llegó a ser CEO y presidenta de PepsiCo, ¿no? A nivel mundial. Entonces es un caso bien interesante que la verdad es que, digo, de entrada, como siempre, la invitación es a que lo leas, indistintamente, ¿no? Por supuesto, del género. O sea, no es una invitación solamente para ti que eres mujer, sino también para nosotros como hombres, para hacer mucho más, yo les diría mucho más visible este tema y mucho más consciente de qué forma se van equilibrando, pero también un concepto que se ha trabajado y se ha utilizado mucho en las últimas décadas. Si en verdad sí existe un techo de cristal para las mujeres. Acuérdense que es un techo de cristal, bueno, es de cristal porque no se observa, es transparente, pero que en algún momento llega a limitar el crecimiento si eres mujer, ¿sí? A nivel corporativo o empresarial. Entonces vamos a platicar sobre esto. Y bueno, la biografía es fantástica, ¿no? Entonces, como sabes, tío, tú ya conoces la dinámica de este espacio. La idea es generar un poco de reflexión, de inquietudes, que salgas también no solamente con respuestas, sino con nuevas preguntas. Y el planteamiento, ¿no? Que todo esto sea totalmente práctico para que precisamente tú vayas haciendo ahorita anotaciones, que es lo que siempre te invito, en un dispositivo, si tienes por ahí un cuaderno, una hoja, la servilleta que tienes al lado, donde sea que tú puedas escribir, llévate algunas propuestas. Porque acuérdate que la única forma de tener resultados diferentes es que, si tú quieres, hagas algo distinto, ¿no? Entonces, ya conoces la dinámica, cito algunas ideas textuales de la autora y las vamos desarrollando. La primera, si haces una promesa, debes honrarla, es decir, cumplirla. Digo, esto tiene mucho que ver con el contexto que nos cuenta la autora, porque ella platica su historia desde que era una niña, desde que era pequeña, en su casa, en la India, y cómo fue con la influencia sobre todo del abuelo paterno, ¿sí? Y de los papás, cómo fue ella creciendo y cómo fue, pues, finalmente formándose, cómo fue adquiriendo pues, ciertos valores, principios. Habla de la educación, por ejemplo, algo bien importante siempre, acuérdate la relevancia de aprender un segundo idioma, que bueno, puede ser un tercero ya en esta época, pero sí lo dejaría esto como un tema que creo que es relevante para todas las épocas, ¿no? O sea, si haces una promesa, hay que cumplirla, ¿no? Una segunda idea que nos deja la autora, y la cito textual: trabajar en realidad no es opcional, y eso es positivo, ya que los seres humanos prosperamos cuando nos enfrentamos a retos, sintiéndonos orgullosos cuando los alcanzamos o los cumplimos. Fíjate qué importante. Digo, esto también lo dice Carlos Llano. Por ahí seguramente te acuerdas del capítulo 18, cuando hablábamos del autor en el libro, ¿no? Fue de Carlos Llano, que fue un filósofo mexicano, y cuando estamos hablando de viaje al centro del hombre. O sea, cómo una persona se realiza cuando alcanza una meta. Y tú velo, o sea, puede ser que tengas metas externas, digo, probablemente en el trabajo te han fijado algunas, en la escuela, digo, seguro tienes que cumplir con ciertos proyectos o ciertos, pues, temas académicos para acreditar los cursos, pero yo te diría algo, también en la casa, en la familia, o sea, independientemente del rol que tú tengas y el papel que juegues en el escenario en el cual estés, me parece que tendríamos que estar reflexionando sobre esto. O sea, el trabajo no es opcional, porque el trabajo nos abre la puerta, ¿sí? Justamente a un crecimiento que no solamente es profesional, sino también personal. ¿Desde qué forma podemos estar ayudándole a la persona, ¿sí? Poniéndole desafíos, enfrentándola a retos, cuestionándola, ¿sí? Y creo que el potencial humano, que siempre está latente, necesita estar despierto. Eso es bien, bien importante, ¿no? Y la autora, bueno, evidentemente lo cuenta a lo largo de los años, sobre todo en sus primeros años. Tercero, sí, tercer cita textual: el reto al que nos enfrentamos los líderes es permitir que las emociones se acumulen y tratar constructivamente con ellas, presentando posteriormente una calma exterior con nuestros colaboradores, ¿no?
Hemos platicado ya, incluso en el capítulo inmediato anterior, acerca de la inteligencia emocional y la parte justamente del manejo, en este caso positivo, de estas 5 emociones, ¿no? Miedo, alegría, tristeza, enojo y desagrado. Pero sí tendríamos que reflexionarlo de una manera mucho más profunda, porque también lo que hay que identificar es que el nivel de responsabilidad que tenemos no va a ser el mismo. Es decir, no es el mismo tal vez para ti que eres estudiante, tal vez para ti que eres ama de casa, o para ti que estás, por ejemplo, en una organización de la sociedad civil, o que estás en gobierno. Es decir, no es que sea mejor o peor, eso sí quiero aclararlo, pero los niveles de responsabilidad son distintos. ¿Por qué? Porque estamos jugando en escenarios diferentes y también porque el rol que estamos representando no va a ser igual. Entonces, lo que sí tendríamos que hacer es identificar perfectamente cuál es tu nivel de responsabilidad. Y yo te diría algo, y es algo que creo que es importante. Así como muchas veces en ocasiones la gente, como incluso en semanas recientes ha sucedido, sale a marchar a las calles y exige derechos, que creo que es válido. O sea, hay derechos que son válidos exigir, ¿no? También me parece que de la misma forma tendríamos que estar asumiendo una responsabilidad. Es decir, no todos son derechos. También hay que asumir esa responsabilidad y hay que cumplir con el papel que tenemos. Eso es un tema también que me parece que habría que rescatar en esta época. ¿Para qué? Sobre todo para que juntos, construyamos una mejor sociedad. Voy a la siguiente, que es la número 4. Esto, fíjense qué curioso, esto se lo dice la mamá de ella, de Indra, ¿no? Cuando regresa a su casa. Ahorita les voy a explicar el contexto. Cuando vuelves a tu casa, eres nuevamente una esposa, una mamá o una hija. Es el caso de ella, de la autora. Nadie puede ocupar tu lugar. Y fíjense, esto es interesante porque esta cita la menciona la autora y menciona que se molesta ella con su mamá cuando le dice esto. ¿Por qué? Porque ella, escuchen bien, era en el año 2006 y acababa de ser nombrada la CEO y la presidenta de PepsiCo. O sea, llegaba así como que con todas las ganas de contárselos, como se pueden imaginar, ¿no? Y la mamá llegó con esto, ¿no? Porque necesitaban 1 litro de leche en la casa, ¿no? Entonces, es interesante porque justamente yo comenzaba con el tema del equilibrio, pero también hay un tema que es importante también regular, es la parte, en este caso, del ego, de la vanidad y de la soberbia. Digo, los éxitos, por supuesto, hay que celebrarlos, hay que reconocerlos, hay que verbalizar los éxitos, hay que compartirlos para que sean festejados. Pero hay que mantener el equilibrio. Como decía Kipling, un novelista, ¿sí? El éxito y el fracaso son 2 grandes impostores. Fíjate, porque al final todo es temporal. Pues creo que tendríamos también que trabajar sobre esto, cada quien a título personal, y lo vuelvo a decir, por supuesto que celebrando el éxito, pero también siendo muy consciente del rol y del papel que tenemos, ¿sí? Y de la responsabilidad que estamos asumiendo. Entonces, creo que todo en su justo medio nos va a permitir estar creciendo y sobre todo yo les diría, alcanzar una madurez, que creo que es la palabra a la que habría que aspirar, la madurez, ¿sí? Encontrando este equilibrio tanto personal como profesional, ¿no? Pero bueno, vámonos a la siguiente, que es la quinta. Fíjense, podía volver loca a la gente haciendo preguntas. Sin embargo, era mi función, ¿sí? Para comprenderlo, ¿sí? En este caso a la persona o el contexto o la situación, antes de tomar una decisión. Y viene lo más interesante. También era una señal de respeto para la gente que llegaba conmigo. Entonces, qué importante, yo creo que aquí, lo que básicamente rescato es el tema de la escucha activa. ¿Tú qué tanto sabes escuchar? ¿Qué tanto respondes comprendiendo a la otra persona? Entonces, sí coincido con el tema del respeto. Al final, cuando le estamos poniendo atención a alguien, le estamos obsequiando lo más sagrado que le podemos brindar, que es nuestro tiempo. Entonces, yo te invitaría a que reflexionaras esto ahora. ¿Qué tanto en verdad le dedicamos tiempo? Le dedicamos tiempo, sí, de calidad a la gente. Pero no solamente utilizar el concepto de tiempo de calidad para que sean 2, 3 minutos. No. Hay que dar el tiempo que la persona necesite, pero sí recordando que lo más valioso que le podamos dar es nuestro tiempo y nuestra atención. Muy bien, vámonos con la siguiente idea. Otra cuestión que menciona la autora, y lo dice de manera textual, y lo menciona 2 veces en el libro, es que cuando contratan a alguien, no solamente contratan a esa persona, a la persona para el puesto, sino que están contratando a la familia. Digo, es un tema interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, PepsiCo tiene, y lo menciona ella en el libro, al menos en ese momento, ¿no? 250,000 colaboradores a nivel mundial. Entonces, digo, pensar en contratar a la familia sería complicado. Pero bueno,
básicamente la idea, que por supuesto es una reflexión más bien de ella, es cómo estamos conociendo a la persona de manera integral. Es decir, no solamente son dos manos, ¿no?, la persona que se está integrando, o dos brazos, ¿no?, como decía Henry Ford a principios del siglo XX, sino que en verdad necesitamos también comprender cuando la persona se está incorporando a la empresa, no está llegando sola, no está llegando con un proyecto, con emociones, con conocimientos, con habilidades, pero también llega con una expectativa, llega con una ilusión, llega con gente que la está acompañando en casa, o sea, con su familia, ya sea por necesidad o simplemente por expectativa personal, pero sí habría que ubicar muy bien eso, ¿no? O sea, cuáles son las necesidades, los deseos, los miedos de la persona, los requerimientos, las ayudas o los apoyos que eventualmente puede llegar a necesitar. Entonces, ahorita al final voy a cerrar con algo relacionado con esto, pero sí creo que es un tema que vale mucho la pena para que también tú te respondas en este momento en voz baja. La organización, la empresa en la cual estás, la familia que conformas, donde sea que estés, gobierno, partidos políticos, etcétera, ¿no? ¿Qué tanto están construyendo esta cultura? Que en verdad se preocupe por la persona. Y no solamente como un discurso, sino que sea de forma, pues yo diría, auténtica o genuina, ¿no? Que al final es un tema de liderazgo. Y es un tema de liderazgo porque, como dice Covey, acuérdense que ya por ahí salió hace 2 capítulos o 3, Stephen Covey lo menciona. La primera función del líder es inspirar confianza. Es la primera. Digo, no es la única, por supuesto no es la única, pero la palabra confianza es básica. Y bueno, vámonos con la siguiente idea. Ella habla mucho de un programa que crea, ¿sí?, que es Desempeño con Propósito, o PWP en inglés, ¿no? Pero este desempeño con propósito es interesante y habla mucho de liderazgo. Ella quiso imprimir durante el poco más de 12 años, fue su mandato como CEO. ¿Por qué? Porque ella justamente lo que hacía era preocuparse, ¿sí? Y habla no solamente de la preocupación por sus clientes internos, sino también por los externos. Incluso mencionan, o dedica un espacio en un capítulo extenso, cómo fueron desarrollando e innovando, por ejemplo, en laboratorios de PepsiCo, disminuir la cantidad de sal, por ejemplo, sus productos, o, por ejemplo, contribuir a una mejora tal vez en temas de, no sé, colesterol, triglicéridos en los consumidores, mediante también ciertos desarrollos e innovaciones que iban creando ellos de manera interna en ciertas áreas de su negocio, ¿no? Entonces, es interesante, consumo de agua, por ejemplo. Pues alguien podría pensar, bueno, ese es un tema solamente de empresa socialmente responsable, pero iban un pasito más, por lo que nos cuenta la autora, y era una filosofía también que no solamente ella tenía de manera personal y como cabeza de la empresa, quería llevar en cascada para toda la organización, empezando por supuesto por su equipo directivo y gerencial, y que fuera bajando y que fuera llegando, ¿no? Y bueno, aquí les puedo contar rápido una anécdota, pero bueno, en algún momento cuando compartí que estaba leyendo este libro, un amigo mío, que fue jefe mío hace algunos años, me escribió y me dijo, oye, Rodrigo, yo la conocí a ella, a Indra Nooyi, cuando vino a México a supervisar una planta de PepsiCo, y tuve oportunidad de platicar con ella. Y no sabes, así me dijo mi amigo, lo congruente que era, lo que decía frente a periodistas y en juntas de accionistas, y lo que nos platicaba a nosotros como empleados cuando nos daba la mano y nos saludaba. Wow, pensé. O sea, me impactó la congruencia de esta mujer, ¿no? Y les digo, fue una anécdota que surgió totalmente espontánea, ¿no? Y bueno, quiero cerrar con esta idea, también que la menciona ella como una propuesta para los gobiernos. Digo, reconociendo que habrá algunos países que lo puedan hacer más fácilmente que otros, ¿no? Pero escuchen muy bien lo que dice, ¿eh? La sociedad puede dar un salto hacia adelante en el dilema del trabajo o familia. Acuérdense que comencé con un cuestionamiento este capítulo, centrándose los gobiernos en 3 áreas. Escuchen muy bien, sobre todo si estás trabajando en gobierno, ¿no? Licencias remuneradas, flexibilidad laboral y servicios de asistencia social. Otra vez, licencias remuneradas, flexibilidad laboral y servicios de asistencia social. Digo, por supuesto, no solamente depende del gobierno, también hay un trabajo de las empresas en la iniciativa privada, pero ¿quién tiene que dar el primer paso? Es el gobierno, porque el gobierno es quien incentiva, en este caso, la generación de políticas económicas que hagan mucho más atractivo, pues, atracción de inversiones, generación de empleos, empleos bien pagados, prestaciones adicionales a las que marca en este caso, al menos en este momento, la ley. O sea, me parece que, y quiero terminar con esta idea, tendríamos que recuperar de manera muy, muy eficaz, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, ¿sí?, este trabajo tripartita, ¿sí? Por un lado, hasta cierto punto, impulsar u obligar al gobierno. Al final nosotros como electores tenemos esa posibilidad, creo que no la ejercemos siempre,
pero tendríamos que hacer esta presión con gobierno, desde la iniciativa privada también. Yo les diría algo también para todas mis colegas y colegas académicos, ya no incluyendo otros, que también se sumen. ¿Sí? Desde la academia podemos generar, ¿sí?, investigación, conocimiento e ideas para hacer de me parece, un mejor espacio para vivir. Esa es la inquietud y esa es la propuesta, desde el ánimo y el sector en el cual tú estés colaborando. Pero bueno, como sabes, soy Rodrigo López. Nos vemos pronto.